Gracias porque me acompañas en otro tutorial de Ambea Design Studio. El día de hoy vamos a utilizar una herramienta que tiene muchas aplicaciones y en realidad la vas a utilizar de una manera muy frecuente. Nos referimos precisamente a las referencias externas. Para acceder a esto, el comando es XR, y aquí lo vemos, XREF. Otra forma de acceder es, en este caso, en Insert, y aquí podemos ver External References. Para esto, vamos a ver este plano. Este es un anteproyecto, es la planta baja, y yo quiero utilizarla para iniciar un modelo. Podríamos hacer varias cosas, como por ejemplo solamente hacer una copia del archivo y trabajar directamente sobre él. Solo que todos estos elementos pues son layers distintos y a lo mejor la escala no es la que utilizamos. Aunque se puede hacer y se puede escalar, vamos a verlo de esta forma. Al presionar XR se abre un cuadro de diálogo. Este cuadro nos sirve para vincular archivos externos de diferentes formatos que aquí pueden ver. Lo que vamos a hacer para este tutorial es que vamos a cambiar aquí en donde está la pestaña de Visualize los viewports y vamos a hacer dos viewports. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a que veas los tutoriales anteriores donde vimos cómo personalizar de esta forma AutoCAD, si es de tu agrado. Sin embargo, aquí vamos a usar dos vistas y entonces en la de aquí vamos a irnos a una vista top, pero vamos a trabajar de este lado. Entonces primero vamos a hacer el vínculo y aquí vamos a buscar un archivo de AutoCAD DWG, aunque podría ser cualquiera de estos formatos. Este es el que vamos a utilizar. Tenemos varias opciones y le vamos a dar aquí OK. No vamos a cambiar las opciones que trae. Y aquí se alcanza a ver nuestro archivo. Podemos cerrar el cuadro. Yo quiero que esté cerca del origen del dibujo, entonces voy a trazar un rectángulo. Lo voy a hacer del 0,0 en cualquier medida. Y ahora voy a mover el archivo vinculado, que vendría siendo la referencia externa. Y lo voy a colocar cerca de este rectángulo. Puedo eliminar el rectángulo que tracé. Le di control Z porque quiero aprovechar ese rectángulo para que coincida con una parte del dibujo. Entonces voy a moverlo a partir de este punto. Quiero que ese sea el que coincida con mi rectángulo. Esto pues ya será a su gusto. Yo quiero que esté exactamente en esa posición. Si ustedes han visto tutoriales anteriores, prácticamente en todos yo lo hago en centímetros. Y normalmente los planos, vamos a verlo, están hechos en metros, es decir que una unidad es un metro, independiente de la escala de dibujo. Entonces, por ejemplo, si aquí dice 4 metros, yo en realidad quiero que mida 400. Entonces vamos a escalar esta referencia externa. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a trazar una línea a partir de este punto hacia acá, le voy a dar 400, Enter. Entonces lo que voy a hacer es que voy a escalar este plano en esta proporción. Entonces utilizaré el comando Scale, selecciono, Enter, me pide que seleccione un punto base y entonces teclo R
que es referencia, enter, y le voy a dar de este punto a este punto, que es donde termina esta cota de 4, y como es referencia me voy a ir al extremo de la línea que hice. Ahora voy a verificar con el comando DI para ver la distancia de este punto a este otro punto, y me da distancia 400. Voy a eliminar esta línea, suprimir, y ahora sí mi dibujo está a la escala que quiero utilizar. Ahora me voy a pasar de este lado y lo voy a cambiar a una vista top. Ustedes pueden crear tantos viewports como quieran, aquí se puede ver, pero de hecho aquí ya terminamos la parte principal de este tutorial. Ahora vamos a utilizar una de las herramientas que hemos estado viendo de modelado, y lo que vamos a hacer es trazar el perímetro interno. Entonces voy a hacer una polilínea a partir de esta esquina en el perímetro interno de los muros. Esta es una modalidad de uso de una herramienta que ya hemos utilizado y que la he mencionado, pero la he utilizado también pocas veces. Y le doy la letra C de close y ya tengo este perímetro. Voy a hacer una copia, pues pienso que me va a ser de utilidad. La voy a mover con precisión de este punto y le voy a dar 5000. Bueno, ahora la herramienta que hemos utilizado es aquí en Solid, Polysolid. Le voy a dar la letra J de justificar, y en este caso voy a probar con left y voy a presionar la tecla O, que es de object, enter, selecciono, enter, me dice que seleccione el objeto, lo estoy seleccionando y automáticamente me trazó todos los muros perimetrales. Esto porque también se ha estado configurando de esta forma el programa. Bueno, pero aquí vemos por ejemplo que tenemos una escalera. Una nota importante: en esta forma los muros quedaron un poco desfasados, entonces le voy a dar control Z para probar la justificación hacia otro lado. Entonces voy a darle Polysolid, justificar, y ahora voy a probar al otro lado, O de objeto, y selecciono el objeto. Ahora sí, los muros se hicieron correctamente y ya podemos empezar el modelado. Básicamente este tutorial trató de esto, de cómo vincular un archivo externo previo a nuestro modelado. Ahora aquí vamos a cambiarle el estilo visual y le voy a oprimir 2, enter, y entonces tenemos la vista más tradicional de AutoCAD. Ustedes pueden jugar con sus viewports y pueden ir modelando lo que quieran. Aquí voy a pausar el video y seguramente estaremos utilizando este archivo para ir detallando el modelado. Muchas gracias.